Hola a todos y todas, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Llevaba un tiempito sin aparecerme por aquí, pero hoy me he decidido a regresar porque tengo un caso que... telita marinera. Os recomiendo, eso sí, que os pongáis cómodos, tengáis a mano algo de beber, algo de comer ligero, tal como un bocata de chorizo o un buen potaje, porque os va a entrar un poquito de hambre, puede ser, con este caso que os voy a contar. Y es nada más y nada menos que el caso de la doctora Linda Hazzard. Linda Barfield Hazzard nació en 1867 en Minnesota, Estados Unidos. No he encontrado datos sobre su infancia o adolescencia, lo que sí se sabe es que en 1908 se hizo conocida porque publicó un libro, El ayuno para la curación de la enfermedad, en el que ella proponía, pues eso, el ayuno para la cura de cualquier dolencia que tú tuvieses, ¿no? A pesar de su falta de formación en medicina, aprovechó como una especie de vacío legal que había en el estado de Washington para que le otorgasen el título de médico dietista. Acabó fundando una clínica en Olaya, Washington, llamada Wilderness Heights, Colinas del Bosque, aunque los residentes de la zona la conocían como Starvation Heights, las colinas del hambre. Linda creía que la raíz de todas las enfermedades radicaba en la alimentación, entonces ella pensaba que para ser una persona sana con buena salud debías dejar descansar de vez en cuando el sistema digestivo con ayunos casi totales durante días, semanas o meses. Ella misma en su libro decía una frase: el apetito es anhelo, el hambre es deseo, el ansia nunca se satisface, pero el deseo se alivia cuando se suministra el deseo. Los pacientes ingresaban en la clínica de Linda para someterse a ayunos de días, semanas o meses, con una dieta exclusiva a base de sopa de tomate y espárragos en muy poquitas cantidades. Además de eso, los sometían a enemas diarios y masajes muy fuertes que las enfermeras de la propia clínica decían que sonaban más como palizas. A pesar de eso, la clínica de Linda se hizo muy famosa y tenía muchísimos pacientes que recibir. Una de esas pacientes, por ejemplo, fue Daisy Mulholland, una mujer noruega que tras someterse a un ayuno de 50 días en la clínica de Linda murió por inanición. Se dice que hubo entre 15 y 40 pacientes que murieron bajo los cuidados de Linda Hazzard en su clínica. Uno de los casos más conocidos fue el de las hermanas Williamson. Estas dos hermanas eran huérfanas y eran muy adineradas. En esos momentos se estaban hospedando en el Hotel Empress en Victoria, en la Columbia Británica, cuando un día, pues leyendo el periódico, vieron el anuncio del libro de Linda Hazzard. En ese anuncio, Linda Hazzard describía, pues, un tratamiento, como ella lo llamaba, el tratamiento más hermoso, ¿no?, que curaba pues cualquier dolencia. Estas hermanas no estaban gravemente enfermas ni tenían muchas dolencias, la verdad. Por ejemplo, Dorothea Williamson, pues se quejaba de que tenía las glándulas inflamadas y que tenía pues diversos dolores reumáticos, y Claire Williamson pues se aquejaba de que tenía el útero caído. No era algo muy grave como para tener que ingresarse, pero ellas dos pues creían en las medicinas alternativas, en los tratamientos nuevos. Este anuncio del periódico les llamó mucho la atención porque se describía como el tratamiento más hermoso y decidieron ponerse en contacto con Linda para ingresarse en su clínica y seguir ese tratamiento. Estas dos hermanas, al leer ese anuncio, se imaginaban una clínica rodeada de pastos verdes, con caballos, verduras frescas y huevos de las granjas cercanas, ¿no? Nada más alejado de la realidad. Se registraron en febrero de 1911 para el tratamiento en Seattle y allí les dijeron que la clínica en Olaya aún no estaba lista. Aún así, Linda las instaló en un apartamento allí mismo en Seattle, donde las alimentó con caldo de tomate 2 veces al día, 2 tacitas, nada más. Les dieron enemas de 1 hora de duración en la bañera a diario, mientras las dos hermanas lloraban de dolor y comenzaban a sufrir desmayos. Después de empezar este tratamiento intensivo en Seattle, trasladaron a las dos hermanas a Olaya, a la clínica que ya estaba lista. Un vecino de la zona dijo que cuando las vio llegar, que debían pesar como mucho 30 kilos cada una, estaban totalmente esqueléticas. Por otro lado, os preguntaréis, ¿no? Estas hermanas eran huérfanas, pero tenían tíos, tenían primos.
¿Dónde estaba la familia? ¿No se preocupaban por ellas? ¿Qué pasaba, no? Porque ya habían pasado 2 meses. Pues bien, la cosa es que tanto Dorothea como Claire Williamson eran 2 mujeres que estaban muy metidas en este mundo de la medicina alternativa, los curanderos y todo eso, y la familia desaprobaba todo eso, ¿no? Cada vez que ellas iban a hacer un tratamiento nuevo, la familia pues les ponía pegas para todo. Por lo tanto, esta vez decidieron pues las 2 quedarse calladitas, irse al tratamiento, no decir dónde iban a estar, no decir qué iban a hacer ni nada. Por lo tanto, la familia no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Solo surgió una pista. No sé en qué momento estas 2 hermanas mandaron una especie de telegrama a una amiga suya, enfermera, llamada Margaret Conway. Esta enfermera recibió este telegrama y se quedó un poco así como con dudas, porque lo único que entendió de ahí es que iban a estar en esa clínica y poco más. No se entendía casi nada de las letras que habían escrito ahí. Y entonces ella, con toda esa duda que se quedó dentro, dijo: madre mía, me compro un pasaje y me presento a la clínica a ver qué está pasando con mis amigas. Y así hizo. Pues bien, en Vancouver, por casualidad en el autobús que iba hacia la clínica de Linda Hazzard, Margaret conoció a Samuel Hazzard, el marido de Linda Hazzard, de la doctora. Él también era doctor en esa clínica. Margaret empezó a preguntarle por sus amigas y Samuel pues le dijo que Claire, una de las 2 hermanas, a los 33 años que tenía esa mujer, había muerto de repente, pero porque arrastraba una serie de problemas, porque cuando era pequeña le habían suministrado unos medicamentos que habían hecho que se encogiesen todos sus órganos y entonces murió de una cirrosis hepática, y que el hermoso tratamiento no había podido ayudarla para que se salvase. Margaret pues se quedó alucinando, no se creía nada, pero esto qué es, ese asunto le olía muy mal, y empezó su propia investigación. Así que lo primero que hizo, antes que nada, Margaret se dirigió al depósito de cadáveres. Allí vio el cuerpo embalsamado de su amiga Claire Williamson. Alucinó porque el estado en el que estaba ese cuerpo era prácticamente irreconocible. La cara, el pelo, el cuerpo totalmente esqueléticos, pero ¿qué había pasado allí? No correspondía, ¿no?, según sus conocimientos de enfermería, con lo que le había dicho el doctor Samuel. Entonces ella acabó dirigiéndose finalmente a la clínica de Olaya para visitar a Dorothea Williamson, la hermana de Claire. Y cuando la vio, increíble, pesaba como 25 kilos como mucho, le sobresalían todos los huesos del cuerpo por todas partes, no podía prácticamente ni sentarse del dolor que tenía por su estado en el que estaba, ¿no? Y aún así Dorothea no quería abandonar la clínica. Margaret intentó convencerla y no había manera. Se decía que Linda Hazzard tenía a sus pacientes como hipnotizados, ¿no?, que hacía con ellos lo que quería, y así se vio luego, porque tenía tanto poder sobre sus pacientes que Dora le explicó a Margaret que el doctor Samuel había sido nombrado albacea de la fortuna de Claire, ¿no?, y que también era el tutor de Dorothea, pues de por vida ya, ¿no? Dorothea le firmó un poder notarial al doctor Samuel Hazzard para ser su albacea. Los Hazzard, además, ya se habían apropiado de la ropa de Claire, artículos para el hogar y $6.000 en diamantes y demás joyas, que para ese tiempo ya era bastante dinero, ¿eh? Margaret intentó convencer a los Hazzard de que dejaran ir a Dora, pero no logró convencerlos. Margaret, finalmente desesperada porque no logró llevarse a Dora de esa clínica, llamó a un tío de las hermanas, el señor John Herbert, que vivía en Oregón, para poder así liberar a Dorothea y contarle pues lo que había pasado con Claire. Él llegó hasta la clínica en Olaya, estuvo hablando con los Hazzard y parecía que no había manera de sacar a Dorothea de ahí, hasta que llegó a un acuerdo con ellos negociando y les tuvo que dar $1.000 para poder sacar a Dorothea de allí. Después, cuando salió con su sobrina, denunció a los Hazzard por el asesinato de su sobrina Claire. Herbert, este hombre, John Herbert, en su investigación descubrió muchas otras víctimas. Por ejemplo, John Flux, que había ido a Estados Unidos a comprar un rancho y murió de ayuno en la clínica de los Hazzard con solo $70 a su nombre. También Eugene Walking, un hombre neozelandés, se disparó mientras ayunaba en la clínica de los Hazzard por no poder soportar más el tratamiento. Después de esto, Linda Hazzard fue procesada y condenada por el homicidio involuntario de Claire Williamson tras solo 3 meses de tratamiento, a entre 2 y 20 años de prisión. Durante el juicio se demostró que Linda Hazzard había manipulado el testamento de su víctima para quedarse con su dinero, y Dorothea además testificó en contra de ella.
Lo que no entiendo es por qué no procesaron también a su marido. La verdad es que no he encontrado información de eso y no sé por qué la culpa solo la tuvo ella, cuando se demostró que Samuel había manipulado también testamentos y tenía pues bastante dinero de sus pacientes, ¿no?, a su nombre. Linda siempre se declaró inocente, alegando lo que decía en su libro, ¿no? La muerte en el ayuno nunca es el resultado de la privación de alimentos, sino que es la consecuencia inevitable de la vitalidad minada hasta el último grado por la imperfección orgánica. Es decir, que el ayuno no te mataba, sino que tú ya tenías algo dentro de ti en tu cuerpo que te iba a matar sí o sí de todas maneras, ¿no? El 26 de diciembre de 1915 fue liberada tras solo 2 años de prisión. Alucinante. En 1916, además, el gobernador Ernest Lister le dio el perdón completo, aunque su título como médico dietista fue revocado para siempre. Después de esto, ella y su marido Samuel se mudaron a Nueva Zelanda y allí trabajaron como dietistas y osteópatas hasta 1920, ya que un periodista de Auckland, que por cierto es donde vivo yo, aquí en Nueva Zelanda, empezó como a investigarles porque vio asuntos raros ahí en la clínica de Linda y de Samuel, y ellos decidieron volar rápidamente y largarse de nuevo hasta Seattle y allí fundar otra clínica. En 1927, Linda Hazzard publicó otro libro y siguió supervisando ayunos de sus pacientes hasta 1935, año en el que su clínica se incendió y ya no volvió a reconstruirse jamás. Hubo más muertes, pero no se la volvió a juzgar, ¿no? Siempre ellos pues certificaban las muertes, porque además ella era la médica dietista, ¿no?, ya sin título, pero su marido sí que seguía siendo doctor y él certificaba las muertes, y siempre alegaban motivos distintos a la inanición, al hambre. Siempre esos pacientes tenían otros problemas, así que nunca más se los volvió a juzgar. Esto es rarísimo, ¿no? Al final de su vida enfermó por neumonía y en lugar de someterse a un tratamiento adecuado, ir a un hospital, pues que le diesen algún tipo de tratamiento tradicional, usó el ayuno para su propia cura, y después de 27 días tomando solo 2 vasos al día de sopa de tomate, aguada además, el 24 de junio de 1938, la doctora Linda Hazzard murió a los 70 años de edad, ¿no? Pues hasta aquí el caso de hoy. Yo la verdad es que me he quedado alucinando, ¿no? Pues de que Linda Hazzard solo cumpliese 2 años de condena por todas estas muertes. Además, solo se le juzgó por la muerte de Claire. Los demás pacientes parece que no existieron. Y bueno, ella por lo menos cumplió 2 años, pero es que el marido Samuel, no he encontrado yo información de que fuese nunca procesado ni culpado de nada, cuando se demostró que había testamentos y que se había fundido fortunas de sus pacientes. Yo no entiendo nada. Había intereses ocultos ahí, tenían muchos contactos en las altas esferas, porque no lo entiendo. Además, ellos se mudaron a Nueva Zelanda otra vez a ejercer lo mismo, vete a saber lo que pasó en Nueva Zelanda, y después de 4 o 5 años volvieron a Seattle, donde había pasado todos los hechos, y además volvieron a crear otra clínica sin ningún miramiento, y volvieron a hacer de las suyas, ¿no? La verdad es que ella al final recibió de su propia medicina, siguió su propio tratamiento y vio pues que sus enfermedades y sus dolencias no iban a ser curadas por dejar de comer. Y así fue demostrado, ¿no? De Samuel la verdad es que no he encontrado información que fue de él, así que no sé si también murió ayunando o qué es lo que pasó, pero casos así, además ahora que está pues tan de moda esto del ayuno intermitente y todo eso, ¿no?, que yo no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo. Yo, cada uno que haga lo que quiera, siempre pues bajo los cuidados y supervisión de un médico, de un nutricionista, de un dietista, ¿no?, titulado, y siempre mirando por la salud de uno, y por supuesto no haciendo estos ayunos de semanas y meses tomando solo sopa aguada, que es que no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que te va a aportar eso a tu cuerpo, no? Así que, como os digo yo, espero que os haya aprovechado el bocadillo, si os lo habéis comido, y nos vemos otro día. Contadme qué pensáis de Linda Hazzard.
¿Qué pasaba? ¿Por qué los pacientes estaban tan obsesionados con quedarse en esa clínica? Yo es que no encontré información de eso, pero para mí que en la sopita, esto lo aporto yo en mi pensamiento, les echaba algún tipo de sedante o algo, porque no es normal que te estén dando esos masajes que parecían palizas, que te esté matando de hambre y que tú encima le dejes todos tus bienes a ella y encima que no quiera salir de la clínica. ¿Esta tortura a qué viene? Este masoquismo. No lo entiendo. Algo había en esa sopita y me parece a mí que no era solo tomate. Así que nada, aportadme pues vuestras opiniones, qué pensáis sobre esto, si tenéis alguna información más, porque a mí se me han quedado esos cabos sueltos de Samuel por qué no fue procesado o qué pasaba con esas sopas que tenían hipnotizados a los pacientes. Y nada, ya sabéis, cuidaros mucho, comer bien y nos vemos en el siguiente vídeo y sed muy buenos, ¿vale? Que ya sabéis que el mundo está plagado de peligros, así que vamos a sembrar el bien en vez del mal.